La constitución política actual que rige el país garantiza la perpetuidad en el poder y es la base que consolida al MAS en el poder político y nos tiene controlados. Ese tema lo vamos a tocar en detalle, pero quédate, porque lo vamos a hablar punto por punto, argumento jurídico, verídico, con el abogado Paul Antonio Coca. Y antes de comenzar con la entrevista, vamos a hablar de la coyuntura actual del país, muy importante, un repaso sobre la situación. Las elecciones judiciales, por fin, el gobierno, luego de que está viendo mucha presión social, está ya organizando las elecciones judiciales, de las cuales jamás estaré de acuerdo, y todos los que defendemos la libertad y los derechos sabemos que la elección judicial es un fiasco, es un fraude, porque los jueces, al ser electos políticamente, los pone a merced del poder político y por ende no están ahí para hacer defender los derechos de los ciudadanos, sino para defender los intereses del partido de gobierno, para defender los intereses del poder político y no otro más. Por ello es que Bolivia está como está, por eso es que tenemos presos políticos, por eso es que hay persecución, por eso es que el MAS tiene impunidad. Y ahora, todos los que han delinquido, por ejemplo, la Nemesia Chacoyo, que robó un montón de dinero del fondo indígena, fue presa un tiempito y ahora anda libre, campante, con una empresa ahora. Qué casualidad. Limpia de polvo y paja. Una doña empresaria. ¿De dónde sacó la plata? Pero en fin. Y no me extraña que la alcaldía que le falta plata sea la de Santa Cruz, porque Santa Cruz siempre ha sido el estandarte, el baluarte de la libertad. Santa Cruz siempre ha sido el mayor opositor al régimen, a la dictadura castro-venezolana, castro-madurista, chavista. Y justo ahora, qué coincidencia que estamos a un año de las elecciones, el gobierno descubre un pozo de gas grande. Ahora se le ocurre al gobierno decir que ha descubierto un pozo, ahora se le ocurre que van a hacer exploración, van a sacar recursos, que todo va a estar bien. Ahora, ¿es en serio? ¿Por qué nos cree? ¿Por qué nos toma usted, señor Arce? ¿Por qué nos toma? ¿Por pelotudos? Perdón la palabra a los que no les gustan las malas palabras. ¿Por imbéciles? ¿Por tarados? Nadie le cree. Después del autogolpe, la parafernalia que usted armó, nadie le cree. Y después, eh, sinceramente, ¿qué ha hecho el gobierno con el tema de la falta de combustible? ¿Dónde está la solución? El ciudadano necesita transportarse, el ciudadano necesita movilizarse. Sin combustible las cosas se encarecen más. ¿Qué pasa? ¿El gobierno dónde está? ¿Dónde está la supuesta compra que estaba negociando el gobierno con Petrochina? ¿Dónde están los supuestos proveedores? ¿Dónde está la solución? Ya han pasado meses. Y yo sé muy bien que si el gobierno quisiera y fuera responsable, hace un mes, más de un mes, 2 meses, ya tendríamos el combustible y todos los surtidores abastecidos. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el famoso ministro economista? Economía de pamplinas, economía de basurero. Tenemos un gran economista en Argentina, Milei. Ese en pocos meses ha solucionado muchos problemas y este inútil en 20 años, ¿qué ha solucionado? ¿Qué ha hecho? No solucionó nada, no ha solucionado nada. Lo único que tenemos es el país más hundido.
Por eso lo llamaba el más inútil de todos los economistas del sector financiero, el más bruto. Ahí vemos los resultados. Y el colmo de los colmos, violación en el Parlamento. ¿Qué clase de parlamentarios tenemos? ¿Delincuentes? Bueno, ya sabemos que son ladrones, ya sabemos que son corruptos. Bueno, delincuentes también. Ya tenemos a un proxeneta de niños, violadores, o sea, vamos a permitir que ese sea el Parlamento que dicte nuestras leyes. Después no nos asombre que los delincuentes salgan impunes, que se dicten leyes a favor de los delincuentes y que nosotros los ciudadanos no nos podamos defender como nos corresponde. Ahora todo calza, porque el país está como está, porque nos rigen. Los que hacen las leyes son delincuentes, son criminales, son violadores. Y los que tienen el poder son narcotraficantes. Tremenda mafia que tenemos. No va a ser fácil sacarla. Con sacar al gobierno democráticamente del poder no va a ser suficiente. Vamos a tener que hacer medidas fuertes contra la corrupción. No van a dar el brazo fácil a torcer. Y lo más importante, después de que pasen las elecciones, ¿qué sigue? Yo he elaborado una serie de propuestas en videos anteriores y demás, que espero que los políticos las escuchen y las tomen en cuenta. Porque después de todo este rebollino, ¿quién sigue? ¿Qué presidente nos va a gobernar? Bueno, vamos a ir a la entrevista con Paulo Antonio Coca sobre la Carta Magna, sobre la ilegalidad que nos rige. Tenemos un gobierno chuto, un gobierno que está gobernando, una dictadura que está rigiendo el país con una constitución ilegal. Es un gobierno chuto. Y lo voy a explicar. Y además tenemos una constitución que además de ser ilegal porque fue aprobada en cuartel militar, sin presencia opositora, sin la representatividad, porque supuestamente la Constitución representa un pacto del pueblo, un pacto de cómo vamos a regirnos. Una Constitución jamás puede ser aprobada por un solo sector social y político. En eso nos traicionaste, Tutu Quiroga. Jamás debiste permitir abrirle la puerta, permitir que eso se diera. Y no olvidemos la traición que hiciste a Bolivia al ayudar a escapar a Evo Morales. Tú jamás vas a ser presidente, Tutu Quiroga. Y eso te lo doy por firmado. Porque eres un traidor. Traicionaste al pueblo boliviano como has traicionado siempre a todo el mundo. ¿Quién sigue? ¿Quién nos gobierna? Particularmente, creo que el que tiene más capacidad es Agustín Zambrana, pero eso es libertad de elección de cada persona. Bueno, vamos a la entrevista con Paulo Antonio Coca, a la temática que nos convoca. ¿Te gustaría preparar tu propia cerveza artesanal desde tu casa? Y no solo eso, generar altos ingresos con esta irresistible bebida. Con el Masterclass Cervecería Artesanal Casera, te enseñaremos todo sin tener experiencia previa a convertirte en un experto cervecero. Conoce las materias primas, el proceso, la fermentación y la maduración para que logres una inigualable cerveza. Con cerveza artesanal tienes un emprendimiento hecho en casa. Sorprende a tu familia y amigos con la verdadera cerveza tradicional. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Querido Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Con Paul Coca somos amigos desde la universidad. Tremendo abogado y somos
yo podría decir hermanos del alma, aquellos que uno tiene, que la vida da, y a Dios gracias, seguimos juntos como amigos y nos apoyamos mutuamente en todo. Así que contame, querido Paul, este, con respecto a la ilegalidad de la Constitución. Estaba mencionando que Bolivia tiene una Constitución ilegal por un simple hecho. Primero, antes de que se apruebe la Constitución, se rigió en contra de la anterior Constitución, se aprobó en el Parlamento una extensión de la Asamblea Constituyente, aun a pesar de que era ilegal e inconstitucional. Y después de eso, no siendo suficiente, la Constitución actual fue aprobada en un cuartel militar sin presencia opositora. Y como hemos podido ver que el gobierno ha hecho fraude una y otra vez, yo tengo mis serias dudas que el supuesto referéndum de aprobación de la Constitución fuera realmente legítimo. Y segundo, si la Constitución ya estaba viciada de forma y de fondo, con vicios de nulidad gravísimos, no puede aprobarse por referéndum algo que va en contra misma de la naturaleza de la Constitución, que es un pacto social que une las voluntades de la gente. Y en este caso no hubo ni una unión, porque se aprobó, como ya se dijo, en un cuartel militar sin presencia de la oposición, a traición de Tuto Quiroga, porque él fue el que les dio campo. Y, y la verdad de las cosas yo lo encuentro que no tiene cabida. Y obviamente otros abogados dicen, no, es que la Constitución se hizo válida por la costumbre. Claro, o sea, ¿qué va a hacer la gente? ¿Cómo la gente va a poder decir, no, 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 yo no voy a acatar la actual Constitución frente al poder del Estado, frente al poder político? ¿Cómo un ciudadano, el resto de la gente, ningún empresario, ni un banquero va a decir, no, yo no voy a hacer nada con la actual Constitución? Nadie se va a arriesgar al peso del poder político, menos como la diseñó el masismo, que hoy día nos tiene embargados, una Constitución hecha a medida para garantizar el poder y sobre todo para hacer ilegal actos que normalmente son ilegales. Entonces, Paulo, me gustaría desde tu punto de vista jurídico de abogado, nos expliques por qué vivimos en un régimen chuto y por qué la Constitución viene a ser ilegal. Muy bien, antes que nada, un fuerte abrazo, muy, pero muy, muy bueno. Buenas noches, saludar a tu persona, querido Miguel, a todas las personas que te siguen desde Bolivia, especialmente también desde Chile. Yo me dirijo desde la ciudad de La Paz. Hay que empezar por lo siguiente. El 6 de agosto del año 2006, se instaura en Sucre, capital de Bolivia, la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente que había mucha ilusión, la teníamos, recuerdo bien eso, porque era el momento de hacer un pacto social. Sí, de hecho yo participé igual en escribir en ciertas normas que nos llenaron la ilusión de que estamos construyendo juntos. Fuimos a varios foros con Arciénaga, con del decano de la carrera, fuiste vos, fuimos un grupo de la carrera y la verdad todo fue un cuento. Exactamente, lo que pasa es que, claro, era el momento de solucionar las heridas históricas de Bolivia, Oriente-Occidente, indígenas, no indígenas. Era el momento importante y preciso para hacerlo. Es el momento. Se instaura en Sucre y lo primero que se hace, por supuesto, es se instaura y se elige una directiva, por supuesto, lo cual es natural y normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que había una ley
la ley 3364. Esa ley que en ese momento estaba vigente, la 3364, del 6 de marzo del año 2006, era la que regía la Asamblea Constituyente. Y ahí es cuando el artículo 25 de esta ley, ¿qué decía? Decía claramente: la Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución con 2/3 de votos de sus miembros presentes de la Asamblea. Perfecto, no hay ningún problema, 2/3 está muy bien. Evo Morales y el MAS obtienen 137 constituyentes, 137. No llegaron a los 170, que era el mínimo de 2/3. Bueno, entonces el país, en ese sentido, que había un padrón limpio por si acaso, establece que nadie tenga 2/3, que ninguna sola fuerza tenga 2/3, sino que se consensúe. Eso el país estableció en votación. Perfecto, ningún problema. Y ahí fue el gran primer inconveniente jurídico. Ahí es el primer gran inconveniente jurídico. Porque el movimiento al socialismo cambia arbitrariamente los reglamentos de la Asamblea Constituyente, violando la ley 3364 y diciendo que solamente era por mayoría simple la aprobación del texto constitucional. Así de sencillo. Entonces, obviamente, toda la oposición era no. La ley dice claramente 2/3, 170, no sus 137 más algunos aliados que consiguió. No. Y así se enfrascó una lucha impresionante. Inclusive, acordarás, Miguel, el 15 de diciembre del 2006, hubieron cabildos en varias ciudades de Bolivia: Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Trinidad y Cobija, donde todos, me incluyo, estábamos ahí presentes diciendo o 2/3 o 2/3. De acuerdo, es lo que se requiere. Sí. Es lo que se requiere. Entonces, pare de contar. Entonces ya este es el primer punto de ilegalidad al respecto. Así de simple, directo y sencillo. Entonces aquí tenemos ese aspecto absoluto de la ilegalidad de manera inicial. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que luego ocurre? Ocurre lo siguiente: en La Paz, sede de gobierno, no se hace un cabildo, porque en ese momento el MAS tenía una fuerza impresionante en La Paz, pero sí se hace una huelga en la iglesia de San Francisco, en el pleno centro de la ciudad, que fue atacada hasta con cachorros de dinamita, policías, grupos de choque, que al final lograron su objetivo: dispersar a estas personas. A partir de aquí ya se mostraba el amedrentamiento a quienes opinaban diferente. Entonces, ¿qué ocurre luego? Luego ocurre que ya el plazo para tener la constitución política del Estado, sí, porque esta ley 3364 decía, hay un plazo. Se instaura el 6 de agosto del año 2006 y obviamente establecía que esto de acá, el texto constitucional, que se tenía que ser aprobado por los asambleístas constituyentes, bueno, tenían ellos que trabajar funciones hasta lo que era el mes de diciembre del año 2017. Perfecto, listo, así de simple y sencillo y sin vuelta que darle. ¿Qué sucedió luego? De manera insólita, la oposición, que tenía más poder que hoy día, hay que decirlo, en ese momento, comete la segunda ilegalidad: prorrogar el mandato de los asambleístas constituyentes. ¿Vos crees que en esa prórroga hubo algo de corrupción? Porque la verdad que como opositores nos dimos un disparo en el pie, pero rotundo. Si hay algo que hay que aprender de Bolivia es que estas medidas fuertes no se hacen sin previo acuerdo. Así de simple y sencillo. No se hacen por mera casualidad del destino. Se hace con algo que ya es, como se dice en términos jurídicos, con alevosía y premeditación. Así de simple, sencillo y directo, y no hay vuelta que dar. O sea, que los que aprobaron eso
los que aprobaron eso nos traicionaron a toda Bolivia. ¿Sabías que durante la pandemia el único rubro que se mantuvo constante y en crecimiento fueron los minimercados y negocios relacionados a los alimentos? Con el Masterclass, crea tu propia tienda de abarrotes o mini market. Aprenderás todas las estrategias para crear tu emprendimiento y hacerlo crecer exponencialmente. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Porque resulta que si bien es cierto que hay un nivel de votación para elegirlos, pero resulta que es más sencillo. Voy a explicar el procedimiento. El poder político los elige a estos candidatos a los cargos judiciales altos. Nos dicen a nosotros como pueblo, estos son sus candidatos, vote por cualquiera porque al final va a ser lo mismo. Y ese es el procedimiento. No es que se los elija. O sea, sí, se va a votar. Ese tecnicismo del derecho al voto que hay. Pero quienes los eligen son los del poder político. Ellos son los que eligen quiénes son los candidatos. Nos dan una papeleta y nos dicen, Miguel, vote por cualquiera de ellos porque al final obviamente va a ser lo mismo. Y pare de contar. Ese es el detalle. Con mayor razón. Con mayor razón, el poder jurídico responde y depende del poder político, es decir, del MAS, lo que garantiza el tema de la persecución y el amedrantamiento, el tema de que la justicia ya no vaya al servicio de la gente, sino al servicio de la cúpula masista. Controla la justicia y obviamente el gobierno que controle la justicia directamente va a tener un poderoso aliado, pero es una pérdida para el ciudadano, porque son los ciudadanos los que perdemos derechos y garantías que están en la propia Constitución, dejando que la Constitución sea adorno, así de simple. ¿Y de qué manera la Constitución actual permite y admite una elección de magistrados, siendo que va en contra de todos los principios jurídicos? De hecho, ese es el detalle. Es la actual Constitución la que inserta en Bolivia este tema de la elección de autoridades judiciales por voto popular. Es esta Constitución la que lo hace. Es decir, antes en Bolivia no había eso, antes había un criterio de meritocracia. No voy a decir que en Bolivia no había corrupción en la justicia, no, eso sería mentirle a la gente por si acaso. Pero obviamente había un nivel más de preparación y meritocracia para las personas que ocupaban los altos cargos judiciales. Resulta que ahora lo que ha hecho la actual Constitución es establecer un sistema donde el poder político sea quien designe a los candidatos a Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, y que nos digan a nosotros, esta es la papeleta, voten y listo, ya está, y da igual, porque al final da igual por quién se vota. Porque ese es el detalle. O sea, el sistema que estoy haciendo referencia, Miguel y amigos, es un sistema que lo incorpora la actual Constitución política del Estado. Lo hace la actual Constitución. No es un sistema que estaba vigente en Bolivia. Ese es el detalle. Bolivia se jacta, y claro, muchas autoridades dicen, somos el único país del mundo que hace esto, sí, y somos el país con más problemas judiciales de toda América. Así de simple y sencillo. Y claro, ¿por qué? Porque las personas que son candidatas, ni siquiera digo los elegidos, son candidatas, no van a responder al voto del pueblo, van a responder a quien los puso de candidatos. En Bolivia es increíble, cuando son las elecciones judiciales, más del 70% de la población vota blanco, vota nulo. Y otro porcentaje ni siquiera va a votar porque esto se llama rechazo popular. El problema es que en Bolivia no hay leyes que digan cuánto porcentaje de la votación de la población tiene que ir a votar y cuánto no. Es decir, tenemos candidatos que ocupan cargo público con votaciones del 5%, 4, 3, 2, 1.5, 0,8, lo cual es irrisorio en cualquier país del mundo que alguien con 0,8% de la votación nacional ocupe un cargo público de esta naturaleza. Es así el sistema boliviano. Entonces podemos decir que la Constitución
yendo ya a la segunda parte de la entrevista, garantiza y perpetúa el poder del MAS al permitir que el partido de gobierno, el ejecutivo, controle el poder judicial y obviamente el controlar el poder judicial y todos los órganos donde hay jueces y magistrados, controla el resto de la ciudadanía. La actual constitución lo que hace es lo siguiente: dar mucho más poder al que gobierna. Voy a hablar de 3 casos concretos que cualquiera que tenga constitución política del Estado con todo placer del mundo puede seguirme, porque también hay derecho a contradecirme. El primer aspecto es el que estamos hablando, absolutamente, de la administración de justicia. El poder político designa quiénes van a ser los candidatos y pare de contar y nos dan una papeleta y nos dicen voten porque cualquiera es lo mismo. Es decir, eso ya sabemos muy bien, esa figura importante al respecto. Ese es el primer punto al respecto. El segundo punto, la anterior constitución política del Estado, que decía, cuando el presidente dicta un estado de sitio, o estado de excepción que se llama en otros países, caduca automáticamente al día 90, o sea, tiene vigencia 90 días y allá cuando llegamos a las 0 horas del día 91, perfecto, volvemos a la vida normal. La actual constitución política del Estado no le pone fecha de caducidad a un estado de sitio o estado de excepción. Cualquiera puede revisar el 138 de la Constitución o 139 de la actual Constitución Política del Estado. Cualquiera puede hacerlo. No hay, bajo ningún argumento, el 137 y 138. ¿En qué plazo caduca un estado de excepción? No lo dice. Eso lo deja al capricho de, obviamente, del que sea presidente. Y estoy hablando con artículo absolutamente en mano, por si acaso, por si alguien tuviese, como se dice, alguna duda. Por supuesto que sí. Ahora, otro aspecto para responder a la pregunta que Miguel nos hacía. Resulta que la anterior constitución política del Estado establecía absolutamente la figura clara de que los miembros del tribunal, del órgano electoral, que en esa época era Corte Nacional Electoral, eran designados por mérito. Y ojo, Bolivia en muchos años, desde el 91 hasta el 2006, tenía una Corte Nacional Electoral imparcial. Nadie dudaba de la Corte Electoral. Los resultados eran respetados porque no había el tema del fraude, del padrón inflado, no. La actual Constitución, ¿qué hace? Rompe la esencia de la independencia de poderes. La Constitución actual de Bolivia, en el artículo 172, numeral 21, ¿qué dice? Que el presidente tiene su derecho, 172, numeral 21, de designar a su representante ante el Tribunal Supremo Electoral y ante cada uno de los 9 tribunales departamentales electorales. Y estos representantes no son designar funcionarios públicos, vocales, así de simple, vocales. ¿Qué significa? El Tribunal Supremo Electoral tiene 7 vocales, 6 designa el Congreso, 1 el presidente. Se acabó. De manera que el que es presidente corre con ventaja. ¿Por qué? Para buscar la reelección o, en su defecto, que su partido gane las elecciones departamentales, municipales y cosas así. Así de simple y directo. La anterior Constitución no permitía esto. La actual dice el presidente puede absolutamente puede designar, a su representante, que es vocal, con voz y voto, y pare de contar. Es decir, otro poder que se le da a la persona que gobierna.
¿Quisieras sacar provecho de aquellos objetos usados que ya no utilizas? Con el Masterclass de venta de garaje a negocio de e-commerce, descubrirás cómo transformar las cosas que no usas en un rentable negocio de e-commerce con rápidos resultados. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Así de simple y sencillo. Entonces podemos decir que las elecciones que vienen no hay ninguna garantía de que sea legítima y no hay ninguna seguridad de que realmente, por más que nos esforcemos en una unidad, como lo plantea nuestro querido amigo Agustín Zambrana, no hay ninguna garantía de que, pese a todos los esfuerzos, logremos una elección limpia donde gane la oposición. Lo que pasa es lo siguiente: Arce Catacora no es tonto. Él en semanas anteriores ha cambiado a una vocal y ha puesto a un vocal suyo. O sea, como se dice, preparando el camino para las elecciones que se vienen. 2. En Bolivia, este es el sistema electoral boliviano. Alguna vez, por si acaso, Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética, él decía: no importa quiénes voten, lo que cuentan son quienes cuentan los votos. Creo que con esta frase resumo la mitad de lo que podía decir Miguel en la respuesta. No es quienes votan, sino que quienes cuentan los votos. Esa es la situación que establece un régimen comunista. Entonces ahí nos encontramos con eso. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que, claro, el tema del padrón electoral que obviamente tiene que ser revisado, tiene que ser saneado en todo sentido, porque si no se lo revisa ni sanea, vamos a ir con un padrón inflado a las elecciones, vamos a ir con un padrón electoral absolutamente nefasto en todo sentido, para, obviamente, no digo para la oposición como tal, sino para respetar la voluntad del pueblo. A eso hay que ser realistas, querido Miguel. Voy a hacer un paréntesis. Entonces, para poder garantizar una elección limpia, donde estemos seguros que hay una real democracia, en estricto rigor lo que deberíamos hacer no es ir a elecciones en este momento, sino buscar la renuncia de Arce, buscar la renuncia de todos los masistas, poner un gobierno de transición y que en ese gobierno de transición corrija todos estos defectos, estas irregularidades que permiten y admiten que el presidente haga y deshaga, para después, una vez ya arreglado el asunto, llamar a una elección verdaderamente democrática. Ahora, es que aquí hay un detalle también importante. La gente ya ha tenido en Bolivia un gobierno de transición. O sea, ese es el detalle boliviano. Ya hubo un gobierno de transición, el gobierno de Áñez. Yo creo que se farrearon la oportunidad. Fue una situación de desastre en todo sentido el gobierno de Yanine Áñez, es decir, fue una situación de un reverendo desastre y todo eso. Lo que aquí hay que hacer es lo siguiente, o sea, en mi criterio, por supuesto, o sea, uno, claro, las elecciones del 2025 no pueden en ningún momento, claro, ser suspendidas, no, tienen que realizarse. 2, obviamente hay que hacer una presión ciudadana para la limpieza del padrón y la purga de aquellos inscritos que no tienen nada que hacer ahí en el padrón. Así de simple, directo y sencillo. 3, yo no creo que vaya a haber una unidad de la oposición, pero sí tendría que haber por lo menos lo que se llama unidad de ideas comunes, es decir, ideas comunes que se tengan al respecto. Porque caso contrario vamos a estar con la situación de Venezuela. Y todos estamos viendo que ya las encuestas venezolanas dicen que no hay forma alguna de que Nicolás Maduro gane las elecciones. Pero no nos olvidemos que lo que estoy diciendo son encuestas. No son datos del Tribunal Supremo Electoral venezolano. Es decir, esa es la situación. Y ojo, las elecciones del 2025 son las más importantes de Bolivia.
Así de simple y sencillo, son las más importantes de Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí o se profundiza absolutamente lo que es un gobierno socialista o no. Y hablando de Venezuela, por si acaso hay que decirlo de esta manera, ¿no? Edmundo González Urrutia, que es el candidato de oposición, está con casi el 60% de intención de voto. Así de sencillo. Es decir, es una situación, bueno, primera vez en Venezuela que al menos en las encuestas Maduro no tiene forma de ganar. Pero es que, Miguel y amigos, no podemos llegar al nivel de Venezuela para entender muy bien qué es lo que hay que hacer en Bolivia al respecto. No podemos llegar a ese nivel. Tienes razón. No, y coincido con vos entonces, para cerrar este punto, de que de manera resumida, pero sin quitar detalle, de qué manera, desde tu punto de vista jurídico, la Constitución garantiza, consolida y fundamenta el poder del MAS. Desde todo punto de vista, desde absolutamente todo punto de vista. De un punto de vista, por supuesto, económico, porque el MAS es el partido que dirige la economía, a través del que gobierna. Un punto de vista político, absolutamente, y electoral, como el que mencionábamos en este momento, que siempre el presidente va a tener su vocal con voz y voto, y es un vocal de un órgano del Estado, el Tribunal Electoral. Desde un punto de vista legal y judicial, porque obviamente la justicia, que hasta donde una persona va y reclama, es la que siempre va a dar a favor de lo que es quien está en el poder político. Entonces, ese es el panorama que en Bolivia se tiene en todo sentido, a la pregunta resumida como me pedías y con detalles. Y en lo económico, ¿de qué manera garantiza el poder al MAS? Resulta que todos los países socialistas, el Estado es, a través del nivel central del gobierno, el que planifica la economía. La actual Constitución boliviana establece ese modelo de economía plural, donde es el nivel central del Estado, llámese nivel central del Estado al que encabeza el presidente, por si acaso, donde el nivel central del Estado es que decide las políticas macroeconómicas, microeconómicas, y si quiere o no que el sector privado esté ahí presente, si quiere o no que esté ahí. En Bolivia, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay trabas para los que exportan. Hay más de 15 trámites que hay que hacer en Bolivia para que una persona pueda exportar un producto boliviano al mundo, lo cual no se ve eso en otros países, llámese Chile, llámese Paraguay o Uruguay. Así de simple. Cuando se tiene que dar el incremento salarial cada 1 de mayo, el gobierno solo se reúne con los trabajadores. Pero el derecho laboral, Miguel y amigos, el primer día de clases, ¿te acuerdas que nuestro docente fue Oscar Ruiz Justiniano? De acuerdo. La primera clase de derecho laboral, ¿qué se nos enseña? Que el derecho laboral es un triángulo. El gobierno, como Estado, empresarios, que es lo que pagan los sueldos, y los trabajadores, que son los que trabajan y reciben los sueldos. En Bolivia no hay ese triángulo del derecho laboral. Simple y llanamente se reúne el gobierno a nombre del Estado con los trabajadores, deciden el incremento salarial, y a los que paguen el incremento ni siquiera le preguntan. Esa es la respuesta. O sea, no le preguntan al que paga los sueldos, al que paga los temas sociales, al que exporta, al que está en este momento repleto de deudas, al que en este momento va a tener que despedir funcionarios, trabajadores y cerrar empresas porque no hay dólares en Bolivia. Así de simple y sencillo. Entonces ahí nos damos cuenta de que la pregunta es esa. En lo económico es obviamente el nivel central el que va a decidir cuál es la política económica del Estado y cuál es el rol del sector privado si es que se quiere que participe. O sea, en pocas palabras, la Constitución actual arruina a Bolivia en todo su esplendor. La actual Constitución establece un modelo económico de economía plural que en mi criterio no ha solucionado nada. Las cifras grandes que Bolivia tenía en cierto momento,
en donde, ¿cómo se llama? Bolivia era líder del crecimiento económico mundial y todo eso, solo se debía al modelo extractivista boliviano, sacar recursos naturales y venderlos, nada más, y aprovechar que durante 14 años los precios de la materia prima, especialmente el rubro de los hidrocarburos, estaban por las nubes. ¿Sabías que se calcula que existen más de 1.000 millones de bicicletas en el mundo? Con el Masterclass, el negocio de la mecánica de bicicletas, aprenderás a realizar reparación y mantenimiento de bicicletas de todo tipo y así atender este gran mercado que aumenta diariamente de manera exponencial. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Eso es un modelo destinado absolutamente al fracaso y pare de contar, donde el Estado tenga el derecho de competir con el sector privado. Hay empresas públicas que en Bolivia no tienen razón de existir. Hay empresas de computadoras, nadie compra. Empresa estatal de celulares, a eso me refiero, nadie compra. Empresa estatal de papel, nadie compra el papel de la empresa estatal de cartones, nadie compra los cartones del Estado, hechas solamente para competir con el sector privado, porque la Constitución establece ese modelo de economía plural donde el Estado tiene que realizar inversión en esto. En vez de construirte una carretera, te construyen una fábrica que nadie va a vender nada, pero como es el Estado, la va a sostener y sustentar. Es como una agencia de empleos para sus amigos, digamos, ¿no? Touché. Y es más, ni el gobierno de Yanine Áñez se animó a cerrar las empresas deficitarias que en Bolivia se crean por decreto. El gobierno de Áñez no se animó a hacerlo. ¿Por qué? Porque como decías, Miguel, la respuesta es simple. Es una agencia de empleos y pare de contar. Bueno, vamos a entrar más en detalle más adelante porque vamos a tocar ese punto de cómo la economía la Constitución arruina la economía del país, arruina al ciudadano y además coarta sus libertades económicas. Esa es una pregunta para más adelante que vamos a entrar con más detalle. Pero avancemos al punto número 3, que es cómo la Carta Magna divide el país en vez de unirnos. ¿Cuáles son las partes de la actual Constitución que dividen y cuáles son foco potencial de conflictos profundos y difíciles de resolver que si no se resuelven, ahorita no hay problema porque está el MAS y demás, pero después puede generar un conflicto mayor e incluso, aunque siga el MAS, puede generar conflictos mayores a futuro. Y además, hay una pregunta que todo el mundo siente en Bolivia, y es que es cierto que hay una especie de ciudadanía de primera y de segunda, que hay ciudadanos más privilegiados en desmedro de otros. Muy bien, vamos por partes. Yo quiero preguntarte, Miguel, lo siguiente. Por ejemplo, a ver, en Chile, sí, Chile. No, cualquier país republicano, o sea, Chile, ya sea Colombia, o sea, da lo mismo el país. Dime cuántas banderas nacionales hay. Mira, en Colombia, en Perú y los países republicanos solamente una. Correcto. Estoy empezando desde ese punto de partida. En Bolivia no es así. Hace rato vos me decías, Miguelito, en Chile, Colombia, otro país, solo hay una bandera nacional. Correcto. Incluso en Argentina. Solo hay una bandera nacional. De entrada, en Bolivia no existe con la actual Constitución una bandera nacional. Son dos. Así de simple. La rojo, amarillo y verde. Y obviamente la UIPAD. El mantel artículo chino. 6, parágrafo 2 de la actual Constitución Política del Estado. La verdad es que también mucha gente es culpable al respecto, porque obviamente mucha gente cuando empieza el Estado a establecer la dualidad de banderas, mucha gente dice, ¿por qué la huipala? Y porque ustedes así lo votaron. Ahí es que ese artículo no lo habíamos leído de la Constitución, que no sabíamos. No, la verdad es que mucha gente fue por consigna a votar, porque le habían dicho que la anterior Constitución era mala y nada más, y en realidad no era ni tan así. Claro, es que en Bolivia la gente no tiene ese nivel de cultura, generalizo, de leer, por lo cual vas a ir a votar por si acaso, así de simple y sencillo, en fin. ¿No crees que el chileno
no crees que el chileno promedio es mejor en ese sentido, digamos, ¿no? Eh, Bueno, pero como te digo, el tema boliviano es absolutamente eso. Entonces, ese es un detalle importante. Segundo punto de la constitución que estamos hablando. Bolivia es un país donde, en lo que implica el artículo 3, ya nos divide. El artículo 3 empieza bonito, la nación boliviana. ¡Oh, qué bonito! La nación boliviana. Claro, hay la nación chilena, que la nación uruguaya, argentina, etcétera. Pero de pronto a nosotros nos dicen lo siguiente, que la nación boliviana está conformada por uno, quienes somos bolivianos; dos, los indígenas o plurinacionales; tres, los interculturales, que antes eran los colonizadores; y cuatro, los afrobolivianos. Ya se nos divide desde el artículo 3 en quienes son bolivianos, quienes son plurinacionales, quienes se consideran interculturales y afrobolivianos. Ya hay una clasificación así. Y es más, esta constitución sienta las bases del denominado Estado plurinacional. Para que el Estado plurinacional sea exitoso y exista, tiene que haber más plurinacionales que bolivianos. Entonces, el censo que se realizó en Bolivia el 23 de marzo de este año, a mí vinieron y me preguntaban, ¿usted es aymara? No. ¿Quechua? No. ¿Guaraní? No. ¿Tacana? No. ¿Soy boliviano? No, no hay esa opción. Ya, póngale mestizo, boliviano ahí a lo último. no, Pero ahí, de hecho, en la letra yo me acuerdo de cuando hubo esa consulta, a mí me preguntaron con qué etnia se identifica. Y esa pregunta le hicieron valer como que si vos dijeras que eras de tal etnia. Correcto. Lo correcto hubiera sido que, si se cumpliera la Constitución, el artículo 3, que ni siquiera se lo cumple, el INE hubiera dicho, ¿usted se considera boliviano, plurinacional, intercultural o afroboliviano? Ya, si te consideras plurinacional, perfecto, si eres aymara, quechua, guaraní, etcétera. Pero no, directamente eso no se opta. ¿Por qué? Porque para que el Estado plurinacional que plantea la actual Constitución exista, en teoría y en práctica, los plurinacionales tienen que ser más. Y ojo, y esto es también parte estructural. Por ejemplo, antes se llamaba Corte Suprema de Justicia de la Nación Boliviana, ahora solo es Tribunal Supremo de Justicia. Antes era Congreso Nacional, ahora es Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, le han metido lo plurinacional a todo, con el solo hecho de destrozar lo que es el criterio de la bolivianidad. Yo me considero boliviano, y pare de contar, así de sencillo. Mi mamá nació en un pueblo rural de Santa Cruz, mi padre en un pueblo rural de lo que es absolutamente Tarija. ¿Cómo me voy a considerar yo? A ver, dígame, mis abuelos citadinos, etcétera. ¿Cómo voy a considerarme yo? Por si acaso, en serio, ¿cómo voy a considerarme yo? Boliviano, simple y llanamente. Claro. Y pare de contar, y ya está. Entonces ahí nos damos cuenta, por supuesto, de este aspecto que no une, este aspecto que divide en todo sentido. Es así. Entonces eso es algo que obviamente ya tiene la situación de preocuparnos. Porque obviamente cuando fue la caída de Evo Morales, cuando renunció por el fraude que cometió en 2019, claro, obviamente muchos quitaron la huipala de los uniformes policiales y otros porque no se sentían identificados. Y ahí obviamente el MAS usó el discurso de que estaban alterando la huipala y todo eso. Entonces ese es el detalle importante que se llama imposición. Se va a un lugar y se impone cultura, se impone una bandera con la cual no se creció para nada. Ese es el detalle importante. Se obliga prácticamente a las personas a que elijamos rojo, amarillo, verde o la huipala. Así de simple, directo y sencillo. Entonces es un detalle absolutamente importante también que hay que señalarlo acá, de los puntos de la pregunta respectiva, por si acaso. Ya, no, mira, el tema de la huipala, todo el mundo sabe que viene de España y que es
es una bandera hecha por gente de afuera y que la pusieron como banderín, pero también hace mucho recuerdo a la bandera nazi, porque solamente en el mundo, fuera de la Unión Soviética, hubo un solo país que puso como símbolo nacional un símbolo del partido. Es un hecho, la preocupación por la apariencia física de los hombres ha aumentado significativamente, siendo la belleza una industria que mueve millones de dólares en todo el planeta. Tienes que conocer el Masterclass, el negocio de la barbería, donde te guiaremos paso a paso para que entres a esta industria de forma rentable, exitosa y en corto tiempo. Aprende desde cero cómo crear un emprendimiento sólido, los modelos de negocio que existen, las herramientas, los cortes y todo lo que necesitas para tener un negocio exitoso. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Y en el actual no se alejan mucho, de hecho son igual a los nazis, con la única diferencia que no hay cámaras de gas. El tema de la Huipala es el siguiente. Hay, obviamente, dentro del criterio del MAS, es como se dice, no vas a estar, Evo Morales, 14 años en el poder sin decirle a la gente cómo pensar. Y decir que en este momento en Bolivia no hay personas que obviamente respetan la Huipala y la toman como símbolo patrio propio, eso es falso. Sí hay personas que consideran ese aspecto absolutamente de importancia, que lo consideran por encima de la tricolor boliviana, rojo, amarillo y verde. Esa es otra situación que también hay que ser muy honestos y muy francos al respecto de lo que estamos viendo en esto que estamos hablando esta jornada. Bueno, después de tantos años, nada, o sea, 14 años, más de 14 años de gestión, lógicamente algún impacto en la colectividad de la gente va a tener, digamos. O sea, la Huipala no, ese pensamiento no estaba arraigado, pero tras 14 años sí, obviamente, va a haber un grupo de la sociedad que va a sentir como propia algo que le engañaron y le metieron gato por liebre. Y obviamente hay esta figura importante de, por ejemplo, yo soy docente universitario y muchas veces choco con los mismos estudiantes. Cuando yo enseño la materia teoría del Estado, claro, obviamente en teoría del Estado se tiene que analizar un tema que es democracia. Y la democracia tiene muchos conceptos que hay que saber simplificarlos. Cuando hablamos del voto universal que fue instaurado en Bolivia, por si acaso, en la Revolución Nacional del 52, obviamente, que las primeras autoridades parlamentarios indígenas los metió el MNR con mucho poder de decisión y todo eso, y que obviamente ya en esa Bolivia republicana, como se dice ahora aquí, ya había esa figura importante, ¿no? De que inclusive la primera mujer de pollera ingresó al Parlamento, Remedios Loza. Muchos obviamente estudiantes me dicen no, que eso es mentira, que lo hizo todo Evo Morales Ayma, lo cual es absolutamente falso, y no falta la pequeña discusión al respecto. ¿Por qué? Porque obviamente, como se dice, después de 14 años, hay personas que todavía no están entendiendo que hay una historia que no es tan mala como se la piensa. Sí había exclusión social, todo, pero tuvieron grandes inclusiones que no son fruto de lo que es el movimiento del socialismo. Totalmente correcto. Entonces, para vos, ¿quiénes son, o sea, acorde a la Constitución, quiénes podrían definirse como ciudadanos de primera y de segunda? Lo que pasa es que no solo es la Constitución política del Estado, es el sistema electoral. Por ejemplo, yo vivo en la zona sur de la ciudad de La Paz. Actualmente la circunscripción 7. Voy a dar un ejemplo en primera persona por si acaso, que no se malinterprete. Si yo me postulo por la zona sur, en este momento a diputado,
necesitaría por lo menos cerca de 60.000 votos para ganarla. Necesitaría esa cantidad, porque con 30.000, 25.000 la pierdo. El movimiento del socialismo ha creado, al merced a la Constitución, las llamadas circunscripciones especiales indígenas, donde solo los indígenas votan. Solo los indígenas votan. La circunscripción indígena de La Paz, con 7.000 votos ya una persona es diputado. La de Cochabamba, lo sé porque yo los datos y el estudio, yo lo hice, yo lo he difundido, y ya que los políticos se hayan agarrado de mis datos, eso es diferente, que eso te lo voy a pasar, Miguelito, por si acaso, no hay ningún problema. Te lo agradezco. 500 votos necesitas en la circunscripción indígena de Cochabamba, y con 500 votos ya como indígena ingresas al Parlamento. Imagínate esa situación, por si acaso. Es decir, es increíble en todo sentido. Con 500 votos ya eres el diputado indígena de Oruro, mientras que si quieres ser diputado uninominal normal, por así decirlo, regular, es 20.000 votos en Oruro que tú necesitas. Así de simple y sencillo. A ver, si vamos con los datos de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, necesitas un promedio de 50.000 votos para ser diputado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el área rural depende. Por ejemplo, si es Montero, que es la segunda provincia más poblada, 42.000 votos y así. Pero para ser diputado indígena necesitas 8.000 votos en Santa Cruz. Es decir, no hay ningún criterio de simetría electoral. Esa es la respuesta. No hay un criterio de una simetría electoral. Simple y llanamente, a mí no me parece nada justo que yo, si me postulo diputado por la zona en la que vivo, en la ciudad de La Paz, tenga que tener cerca de 60.000 votos, mientras que en otros lugares se sacan con 500 votos siempre y cuando se sea indígena. Ahí está tu situación resumida y fundamentada de personas de primera y de segunda. ¿Y qué otros privilegios tienen esos ciudadanos, entre comillas, de primera? En Bolivia se ha establecido una situación importante. Aquellas personas que, por ejemplo, claro, yo siempre digo, hablar un idioma originario no está nada mal, claro, pero no tiene por qué obligarse a la gente. Mi idioma originario, castellano o español. Pero he tenido que aprender por la zona geográfica en la que vivo, a la fuerza también, obviamente el tema del aymara, que no es mi idioma nativo. Entonces, mi querido Gilata es hermano en aymara, he tenido que aprender eso. ¿Por qué? Porque caso contrario, inclusive no podría desempeñar función pública ni postular un cargo público si no hablo un idioma originario. O sea que Personas que lo hablan. Si yo me quiero postular a algo, tengo que aprender un idioma originario que no me sirva para mucho. Tienes que aprenderlo, caso contrario se te inhabilita en tu candidatura. Puedes tener un doctorado de la Universidad de Chile, de Harvard, de donde sea, pero si no hablas el idioma originario boliviano, fuera del castellano, cualquiera que está en el artículo 5 de la Constitución, se te inhabilita de la candidatura. Pare de contar. Yo he escuchado otros elementos de que hay ciertas comunidades donde solamente rige el derecho de la comunidad por sobre la ley, las leyes del país. Correcto, se llama derecho consuetudinario. Y eso sí, es una situación donde hay mucha pugna entre el Tribunal de Justicia o la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina, que ambas valen igual por si acaso. Ambas valen igual. Entonces sí, tenemos ese detalle absolutamente importante que hay que señalar al respecto. O sea que pueden cometer un delito, pero si ellos no lo consideran delito, pasa por encima y nadie puede decir nada.
Imagínate tener tu propia empresa desarrollando los mejores quesos, los postres y las preparaciones más exquisitas desde tu casa. Con el Masterclass El negocio de los lácteos y avenas, aprende los secretos para que hagas de esta pasión una oportunidad de negocio altamente rentable. Aquí te enseñamos prácticas recetas de yogur, avena, queso doble crema, kumis, arequipe y mucho más. Además, conoce ingredientes fáciles de conseguir en cualquier lugar para que montes un negocio exitoso. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Lo que pasa es lo siguiente. Resulta que todo viene, por supuesto, desde la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, por si acaso, ya nos establece a nosotros de que la justicia es única, pero se divide en jurisdicciones. Que hay obviamente una jurisdicción ordinaria, que es la que los abogados estudiamos. Hay una jurisdicción indígena originaria campesina, que obviamente es a la pregunta en cuestión que obviamente estamos en este momento absolutamente hablando. Y obviamente, claro, hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Para empezar, hay una situación que la jurisdicción indígena originaria campesina, primero que está obviamente en la Constitución Política del Estado boliviano. Esa Constitución Política del Estado nos dice cuáles son las reglas de la actual jurisdicción en el 190. Tiene que haber, obviamente, 190, 191 y siguiente. En el 191, parágrafo 2, ya nos dice, tiene que haber un vínculo personal, tiene que haber un tema absolutamente material y territorial. Personal, que la jurisdicción indígena originaria campesina se sujeta a las personas miembros de esa comunidad. 2, material, que es lo que ellos pueden conocer a través de sus jueces y autoridades, y territorial. Lo simplifico de esta manera. Yo voy a un lugar que es indígena, me juzgan bajo la normativa jurisdiccional del lugar y así de sencillo. Bueno, yo creo que más adelante vamos a tener que hacer un capítulo entero de los privilegios, porque por lo que veo hay demasiados que no nos alcanzarían las horas para hablar de los privilegios en desmedro de los ciudadanos bolivianos. Y obviamente también eso es un foco de conflicto muy grande. Antes de terminar con este punto, me gustaría preguntarte qué elementos de la Constitución son un foco de conflicto potencial. Que dure o no dure Arce, peor si no están más, puede desencadenar un conflicto de proporciones en Bolivia. Wow, a ver, empecemos primero, como se dice, por el inicio. A ver, tratemos de tener eso porque es una pregunta bastante amplia. Primer punto, obviamente, un foco de conflicto, la situación de las elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay elecciones judiciales en Bolivia, como lo dice la Constitución, los actuales seguirán autoprorrogados. Esa es una situación muy de dolor de cabeza para el gobierno que sea. Y más que el gobierno, la población, ¿no? Porque tener autoridades judiciales que le deben el cargo a un partido político no es absolutamente lo más adecuado en todo sentido. No lo es para nada. Segundo tema, de lo que se va a generar absolutamente conflictos en el país, sin importar quién es el que sea el respectivo presidente. Es el tema, por supuesto, de la economía. La economía, por supuesto, tiene que tomarse en cuenta de que la dirige el Estado. Querramos o no, la dirige el Estado. Y esa situación de la economía dirigida por el Estado nos trae consigo de que, querramos o no, la dirección del Estado siempre va a ser hacia un nivel de estatización. Así de simple y sencillo. No vamos a mentirnos. Otro punto importante, el tema de las competencias autonómicas.
Se nos ha dado una autonomía que no era la que se pedía, pero es la que se tiene. Y ese nivel de autonomías no viene con recursos económicos. Es decir, haga usted lo que tenga que hacer, hijito mío. Hagas lo que tenga que hacer. Y plata para hacerlo, búscatelas. Yo no te voy a dar. O toma, te voy a dar tanto porque quiero. Entonces, ese es otro punto importante, que se establece competencias, distribución de competencias a las entidades territoriales, departamentos, municipios, etcétera, sin recursos. Y autonomía sin recursos es cualquier cosa menos autonomía. Son unos temas que el siguiente gobierno va a tener que encarar con fuerte manera. Claro. Y bueno, como cuarta pregunta es, la actual Carta Magna, por lo que hemos estado viendo grosso modo, está desangrando al país en favor del MAS. ¿De qué manera la actual Constitución permite que la economía se desangre y el gasto público sea insostenible? Resulta que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de reglas de la economía absolutamente es esto. Cuando obviamente ahí tienes un gasto público que excede tus propios ingresos, hay déficit fiscal. Pero cuando resulta que hay la figura de que tus ingresos son grandes, pero has sabido ahorrar, tienes ahorro público. Así de simple. Dentro de lo que es este punto en cuestión, de la economía, el Estado boliviano, a partir del artículo 306 en adelante, es donde se establece qué es lo que ese Estado tiene que regir. El modelo económico boliviano que instaura la actual Constitución es plural, porque obviamente ahí se establece los roles, por supuesto, del Estado. Así de simple. Por ejemplo, 308 parágrafo 2. Se garantiza la libertad de empresa y que los empresarios actúen, pero el Estado regula. Así. Te dice, haga esto, pero el Estado es el que regula. Así de simple y sencillo. Y pare de contar. El 309, ¿qué nos dice? Ya, el Estado administra a nombre del pueblo boliviano todos los derechos propietarios, se encarga de la industrialización de los recursos naturales, administra los servicios de agua potable, alcantarillado, lo hace directamente a través de otras empresas. El 309.3, el Estado tiene que producir directamente bienes y servicios, que en muchos casos lo hace el sector privado, pero no hay punto de competencia. En Bolivia, ¿cuántas aerolíneas hay? Solo hay una principal, que es BOA, Boliviana de Aviación, porque las demás fueron cerradas. No podían competir con el Estado. Y obviamente ahora se ha inaugurado la TAME, el transporte aéreo militar, que también es el del Estado. Y no hay empresa privada en Bolivia de aviación, por ejemplo. Hay otra que es Ecojet, pero funciona no con una regularidad, y la que era más puntual que todas, Amazonas, ya fue cerrada y ya pare de contar. Entonces ahí está ese detalle importante. El artículo 311, parágrafo 2, numeral 1. El Estado es quien ejerce la dirección del desarrollo económico y quien la planifica la economía. Y usa la palabra planificación por si acaso. Lo que se llama economía planificada, que es propio de los países o gobiernos socialistas. Pero no hablamos de un gobierno, hablamos de la actual constitución política del Estado. Entonces, obviamente, esta planificación de la economía choca con lo que es absolutamente la iniciativa privada. Choca en todo sentido, porque obviamente el Estado no se puede competir contra el Estado. Así de sencillo y directo. Siempre el sector privado va a estar en desventaja frente al Estado, y pare de contar. Tal como el 308, parágrafo 2, lo vuelvo a reiterar, dice: se garantiza la libertad de empresa, que todos sean empresarios, pero lo regula el Estado por ley. Entonces, obviamente, ahí nos damos cuenta de esos aspectos elementales, que obviamente es una economía planificada la que se tiene. Y en la vida real, esta Constitución, ¿qué ha hecho? Que el Estado tenga empresas que compitan con el mismo sector privado.
Como decía hace rato, fábrica de celulares estatales, fábrica de computadoras o laptops estatales, fábrica de papel, fábrica de cartón, fábrica de vidrio, por ejemplo, fábrica de plásticos. Es decir, que ya el sector privado lo venía haciendo. Y la gente, hay que reconocer, compra lo bueno, bonito y barato. Entonces, ese es otro detalle absolutamente de importancia que estamos señalando aquí a esa situación de la pregunta respectiva. Y sabemos que las empresas estatales ahorita son de sangre de dinero mes a mes porque no son rentables y generan pérdidas Correcto. todas. ¿Quieres promocionar tu negocio de desayuno sorpresa en redes sociales y no sabes por dónde empezar? Con el Masterclass Marketing para el negocio de los desayunos sorpresa, aprenderás todo lo que necesitas para comenzar a hacer publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram, con una estrategia definida. Te mostraremos las tácticas específicas y trucos de ejecución para que aumenten las ventas de tu negocio de desayuno sorpresa. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¿Y de qué manera la Constitución, además de desangrar el país por vía presupuesto con estas empresas estatales, ahorcar la economía, como habías mencionado, al no consultar a los privados con el aumento de los sueldos eh, y todas las políticas de incremento de impuestos y demás, con una economía totalmente centralizada, planificada, como la China, nada más que no nos podemos comparar con los chinos porque hasta ellos la hacen mejor, digamos, pero bueno, ¿de qué manera la actual constitución, además de desangrar el país, frena la inversión extranjera? Lo que pasa aquí es lo siguiente: el momento en que hay una economía planificada como primer punto, ya implica el Estado a nivel del gobierno central, es el que tiene que hacerlo todo. Dos, el artículo 313, numeral 2 de la Constitución dice que uno de los objetivos que se tiene para el famoso vivir bien de esta organización económica boliviana es literal, lo voy a leer literal: producción, distribución y redistribución justa de la riqueza. Es decir, la riqueza supuestamente hay que redistribuirla, pero esa redistribución de la riqueza no es tal, es redistribución de la pobreza. Eso es algo que también hay que decirlo. Se redistribuye la pobreza y no la riqueza. Es decir, tenemos obviamente todo un catálogo, especialmente del artículo 316, que el 316 nos establece 11 puntos donde el Estado controla la economía. Para empezar, él planifica económicamente el proceso de planificación. Dirige la economía, así de sencillo, dice el punto 2 del 316. El Estado tiene que dirigir la economía. 3. Ejercer la dirección y control de todos los sectores estratégicos de la economía. 4. Participar directamente en la economía. 5. Promover la integración de las formas económicas. 6. Promover la industrialización de recursos naturales. 7. Distribuir la riqueza. 8. ¿Cuál es el monopolio? Que el Estado va a determinar que es actividad monopólica del Estado mismo. Y otros puntos absolutamente más. Entonces, con este artículo 316, sus 11 puntos, estos son los claves al respecto. Toda inversión, no solamente extranjera, Miguel, inversión extranjera, inversión pública, viene de lado con estos puntos que estamos mencionando acá. Y esto es algo que es así. Por ende, si el Estado no tiene condiciones para la inversión extranjera, perfecto. Si no quiere que el empresario boliviano invierta, el Estado las va a hacer de inversor, la famosa inversión pública, con un mal concepto de inversión, por si acaso, hay que decirlo así. Claro, porque toma al Estado como si fuera un ángel que tiene todas las monedas de oro, pero en realidad lo que la gente ignora es que el dinero que tiene el Estado primero lo saca de los impuestos. Segundo, si hay algún recurso natural que está explotando, lo saca de ahí, pero como ya yo expliqué también en otro video,
El pensamiento extractivista es muy propio del siglo XIX, XVIII, y ni siquiera de la era industrial, porque por último en la era industrial lo que se buscaba era aumentar la producción e industrializar los productos y servicios, e incluso industrializar lo que son las materias primas. O sea, ni siquiera estamos en la era industrial, estamos en la era preindustrial con ese pensamiento. Este, entonces podemos decir, en conclusión, en este punto, que la actual Carta Magna es, además de ilegal, inconstitucional, es además una constitución que arruina profundamente la economía del país y la condena al enclaustramiento y la condena a la miseria por parte de los ciudadanos, pero al privilegio por parte de unos cuantos. Hay una frase en derecho que dice, señor juez, a las pruebas me remito. ¿Bolivia es el país que está con peores índices de corrupción? Sí. ¿Índice de libertad económica por los suelos? Sí, estamos por encima de Corea del Norte y Eritrea. Oh, wow, qué gran éxito y logro estar por encima de Cuba, Cuba, Eritrea y absolutamente Corea del Norte, por si acaso. Qué gran logro ese, sí. A lo que es riesgo país, Bolivia está por los suelos, sí. A nivel de lo que es inversión, hay una desinversión y desindustrialización, sí, porque los empresarios y todos están prefiriendo llevar su dinero a otros países, correcto. No hay dólares en Bolivia, eso es una novedad que es absolutamente importante. No hay dólares, no hay inversión extranjera, absolutamente. Entonces, como se dice, a las pruebas me remito. Con todo este panorama, ahí está la situación del modelo económico actual, plural, plurinacional, simple y directo. Un modelo que solamente se haya basado en vender materias primas y buscar a toda costa materias primas es ingresar, en pocas palabras, un modelo propio de lo que es la enfermedad holandesa, es decir, una situación en la que los estados gozan de ciertos ingresos buenos en cierto momento por el auge de la materia prima, y cuando ya eso desaparece, ahí nos damos cuenta de la realidad del modelo económico, que es un fracaso, así de simple. Sí, bueno, nos está arruinando como país y con ello está condenando a la miseria a todos los bolivianos, porque recordemos que Bolivia no es Venezuela, no tiene los megapozos petrolíferos que prácticamente están en todo el suelo venezolano. Entonces, es una condena a la pobreza y a la miseria si mantenemos la actual constitución, que garantiza un poder político, que garantiza que un partido político como el MAS, por no decirlo, el mismo MAS, gobierne, porque ni un gobierno que no sea socialista, comunista, puede vivir en el país, o sea, puede ejercer, porque la misma constitución le va a servir de freno para cualquier iniciativa pro libertad y de desarrollo. Lo que pasa también es que aquí hay que tomar en cuenta que, claro, en América Latina los modelos socialistas populistas, claro, suenan bien, ¿no? Vienen con promesas de solución de los problemas a corto plazo, que es lo que la gente quiere, buscar culpables del pasado y todo eso, pero después la realidad nos damos cuenta de que solo se dilapidan los recursos económicos. Solo es una oportunidad perdida la que se ha absolutamente tenido. Bueno, y como quinta parte, en parte tocaste el tema, pero lo vamos a abordar con profundidad. La constitución política cercena e impide la libertad económica a los ciudadanos, por ende nos conduce a la pobreza como país e impide que seamos prósperos, condenándonos a la dependencia estatal. ¿Qué artículos de la actual constitución provocan que los ciudadanos pierdan toda la libertad económica y de qué forma el Estado condena a la dependencia estatal? Me refiero a los bonos y todo eso. El tema es el siguiente, volvemos otra vez a reiterar el artículo 316 de la Constitución. Todo lo que el Estado tiene que hacer en la economía, y lo dice literalmente, dirigirla y planificarla. La dirección y planificación de la economía siempre va a estar ligada también con el modelo económico. Si es un modelo económico extractivista, el resultado ya lo tenemos, por si acaso.
pero no es un modelo económico que sea participativo, es decir, donde ingrese el sector privado, ingresen los pequeños, medianos empresarios o productores, por si acaso. No, es un modelo de despilfarro en todo sentido, amparándose en que la Constitución establece este artículo 316 de la función del Estado en la economía, que la tiene que dirigir en la famosa palabrita planificación. ¿Sabías que saber vender es una habilidad insustituible? Con el Masterclass El arte de fidelizar clientes, aprenderás desde la estructura de un proceso de ventas hasta los diferentes tipos de cierres que puedes aplicar a tu prospecto. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Como decía Miguel hace rato, también en China se usa el término el Estado planifica la economía, pero con resultados bastante diferentes, por si acaso, ese es un detalle importante. Entonces, obviamente, también hay que tomar en cuenta los roles que los ministerios de Estado tienen en el país, porque en el país hay muchos ministerios y ellos también tienen sus roles. Pero estos roles que han tenido los ministerios de Estado no han sido para nada los mejores. Es que no lo han sido, debo decirlo. No han sido, porque esos modelos económicos que establece la actual Constitución, donde gastas, quiebras empresas estatales y no tienes responsabilidad, es evidente que es propio de lo que es este modelo económico boliviano que ya absolutamente lo señala el artículo 306, el modelo económico plural, la economía plural, ese es el término que se usa desde el 306 de la Constitución, modelo económico plural, donde se ha visto solo en Bolivia que en comunidades muy aisladas de los centros urbanos te construyan canchas, pero no te construyan hospitales y obviamente maestros que sean bien pagados, por ejemplo, en área rural. No, para nada todavía. Donde se ha visto que con este modelo de economía el que gobernaba se compra un avión privado, se hace un nuevo edificio llamado aquí en La Paz Casa Grande del Pueblo, se construye un museo propio, el Museo de Orinoco en Oruro. Solo en Bolivia se ha visto absolutamente este detalle importante. Así que ese es un criterio sumamente importante que establece este modelo económico plural, llamado así de Bolivia, que supuestamente, según la Constitución, tiene que integrar, obviamente, al modelo de economía comunitaria, al sector privado, al sector público también, pero en los fines prácticos es que no hay absolutamente eso, para nada, así de simple. ¿Y de qué otra manera la Constitución ahora actual impide la libertad económica del ciudadano, es decir, le restringe sus libertades que normalmente en cualquier otro país el ciudadano tendría? Cuando el Estado dirige y planifica la economía, lo va a hacer para asegurarse a sí mismo ese crecimiento respectivo de lo que es el poder del Estado. Por ejemplo, la economía plural está el sector cooperativo, está el sector público, el sector privado, está el sector comunitario, etc. El artículo 312, parágrafo 2 de la Constitución dice que todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo. Entonces, si dentro de la organización plural está lo que es el sector estatal, por supuesto que va a haber algo interesante. Este artículo 312 que estoy mencionando, especialmente lo que es el parágrafo 2, de que todas las formas de organización económica tienen que crear trabajo, esa organización económica que son descritas en el 306 parágrafo 2, hace que, por ejemplo, el Estado, para tener más funcionarios públicos cada año, los tenga, pero obviamente el sueldo los paga la gente. Entonces ahí tenemos ese aspecto absolutamente importante, Miguel. Si el Estado crece, disminuyen obviamente la capacidad de los otros sectores de la economía para progresar y para crecer.
es lo que se llama ausencia de incentivos a la inversión boliviana. Más funcionarios, más puestos laborales, más votos. Y obviamente el Estado al abrir empresas como por ejemplo de BOA, restringe la libertad de los ciudadanos de formar una aerolínea y competir en libre competencia y un ambiente sano, por la economía, por los clientes, ¿no? Porque el Estado no le importa, le da lo mismo perder, puede tirar sus precios abajo y te dejó fuera del juego. ¿Qué es lo que sucede con todas las empresas públicas, especialmente las que son deficitarias, en donde obviamente abaratan costos porque el Estado es el que termina subvencionando? Pero ojo, el privado no puede darse ese lujo. No, porque tiene que comprar la materia prima, nadie lo subvenciona. Pagar sueldos, obligaciones sociales y laborales. Claro, y ahí donde el Estado dice, ve, nosotros lo podemos vender más barato, los empresarios son unos usureros. No, no es que sean usureros, es que nadie le subvenciona la materia prima, los sueldos y demás. Bueno, y con respecto ya la última pregunta, la, eh, la Carta Magna no está protegiendo actualmente al ciudadano, sino que nos coloca a merced del poder político, y obviamente hay leyes que favorecen a los delincuentes y los criminales. ¿Qué parte de la Carta Magna genera inseguridad jurídica y deja sin protección a los ciudadanos? Y la otra pregunta respecto a este tema es, ¿qué partes de la actual Carta Magna provocan una mayor dificultad de acceso a la justicia? Porque de hecho la CIDH dijo que hay una gran dificultad de los ciudadanos de acceder a la justicia, y eso es porque hay algún efecto jurídico ahí que está generando una piedra y obliga al ciudadano a buscar otros métodos más directos, entre comillas, por decirlo de la mejor manera. Resulta que hay un detalle. Las dos preguntas de qué parte de la Carta Magna generan inseguridad jurídica y nos dejan a los ciudadanos sin protección y a merced del poder político, y el tema de la Constitución por el acceso a la justicia, las dos tienen una misma respuesta. Y las dos tienen el actual sistema judicial. Hasta antes de la actual Constitución política del Estado, no había, bajo ningún argumento, la figura de elegir a los jueces por voto popular. Y resulta que se establece este sistema que mencionábamos al principio, en donde, o sea, no elegimos jueces, elegimos a los propios verdugos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ya voto nulo, porque todos me parecen que son corruptos. Pero no va a faltar alguien en Bolivia que va a votar por algunos de ellos, y con esos pocos votos válidos se legitimiza un proceso en donde las autoridades judiciales simple y llanamente van a gobernar a favor del poder político. Ese es un punto importante. Punto importante número 2. En Bolivia se tiene un tribunal constitucional, que es cualquier cosa menos tribunal y menos constitucional, y que falla en contra de la actual constitución política del Estado cuando quiere. Así de simple, cuando quiere falla en contra de la actual constitución. Porque la propia Constitución no establece en ninguna parte que el Tribunal Constitucional no puede fallar en contra de la propia Constitución. ¡Qué paradoja!, ¿cierto? Así de simple. ¡Qué gran paradoja al respecto! Entonces, con todo este sistema que tenemos nosotros, porque la actual Constitución deja un sistema. El sistema es, el poder político nos dice, estos son sus candidatos, ustedes voten. Así votemos nulo, no vayamos a votar, votemos en blanco, alguien va a votar por alguno de ellos, ya está. Y a partir de ahí se hace toda estructura que va hacia los jueces de abajo, donde es el sistema el corrupto. Porque la actual Constitución no establece los criterios de meritocracia, no establece la actual Constitución los sistemas que en otras partes del mundo se usa, como por ejemplo
gestión por resultados, no hay eso en la actual Constitución para los jueces, no hay eso, no hay nada de eso. Entonces, aquí hablamos de el sistema judicial es el que tenemos, y eso va en desmedro del poder político, perdón, de la ciudadanía, sí, en favor del poder político, pero por supuesto que sí, claro, porque obviamente la justicia no va a fallar en contra de quien gobierna. Hoy día, por ejemplo, el presidente Arce Catacora no gobierna con el legislativo está en contra, el electoral está en contra. ¿Con quién gobierna? Con la justicia, la mal llamada justicia, que el Tribunal Constitucional a todo lo de la justicia ya fenecieron mandato, tenían que haberse ido en diciembre del año pasado, Miguel, se han quedado porque el actual tribunal se ha autoprorrogado. ¿Tienes la sensación que tu cliente tiene más poder que tú en la negociación debido a la necesidad de la venta? No importa qué tipo de producto o servicio vendas, aprende el arte de la negociación con estrategias y técnicas de fácil aplicación que te darán ventaja y dominio para llegar a los acuerdos más convenientes. Con el Masterclass, domina y gana una negociación, toma el control que tanto deseas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Se autoprorrogan sus funciones, pero el gobierno actual solo gobierna con ellos. Entonces, ahí está, ese es el sostén del actual presidente. Esa justicia podrida, corrupta y autoprorrogada. Entonces, en pocas palabras, gracias a la justicia corrupta puesta de esta forma por la Constitución, es que el más se sustenta, el más tiene poder y puede perpetuarse, porque además controla la Corte Electoral, controla todos los poderes, y obviamente, si viene un nuevo gobierno, si es que llegara, porque lo dudo en las condiciones actuales, tiene una piedra de tope en la Constitución para poder crear un país próspero. ¿Por qué? Porque tiene políticas que le impiden, que son muy de carácter estatista y restringen el accionar. Por ejemplo, una cosa que frena la inversión extranjera es que cuando una empresa quiere extraer recursos o invertir en Bolivia, sobre todo en los recursos naturales, tiene que darle el 51% al Estado. Nadie va a invertir para que se lleve el Estado la mayor parte de la ganancia y además decida qué hacer y qué no hacer en la empresa. Correcto, lo que pasa es que el sistema boliviano es ese el que actualmente nosotros tenemos. Ese es el sistema actual nuestro, el boliviano. Ese sistema justicia que no es justicia, es el que nos trae la constitución política del Estado. La actual constitución nos trae este sistema. Y este sistema, como digo, es corrupto, podrido en todo sentido, y lo establece la constitución. Es que aquí yo también quiero decir lo siguiente. No es un tema de este año se está pugnando porque haya o no elecciones judiciales. Es que si no se cambia el sistema, no va a haber bajo ningún argumento un cambio de la justicia. Y ese cambio de la justicia solo se hace a través de lo que es sacando este sistema de la actual constitución política del Estado. Porque caso contrario, no va a haber cambio y mejora en la justicia. Eso es algo que hay que ser evidente y simple, pero es complejo y complicado también. Lo que no queda muy claro, para cerrar ya con esto, se hizo un poco largo, pero creo que son preguntas fundamentales que no tienen una respuesta corta. Ojalá tuvieran una respuesta corta a todas las situaciones importantes del país. Y es de qué es lo que está provocando que haya una dificultad de acceso a la justicia. ¿Por qué la gente no está pudiendo acceder a la justicia? Lo que pasa es que es una situación importante. No hay un acceso a la justicia por el mismo sistema que no permite que se acceda a la justicia. La justicia venía de mal.
Eso es algo que era absolutamente cierto. La justicia ya venía una situación muy, pero muy mala. Lo que se ha hecho con la actual Constitución es agravar ese sistema. Y ese sistema agravado en todo sentido nos dice a nosotros de que ya, mientras el actual sistema que ya se ha enquistado, que es un cáncer que se ha esparcido, no vaya a mejorar, no va a haber un sistema de acceso a la justicia. Yo siempre he sido crítico al respecto. Yo he dicho, se tiene que establecer medidas modernas para, ¿cómo se llama?, de acceso a la justicia, gestión por resultados. Se tiene que establecer evaluaciones periódicas y constantes, se tiene que descentralizar juzgados, modernizar los sistemas de notificación, que son uno de los puntos de mayor corrupción de los juzgados. Puedo establecer durante toda la jornada qué es lo que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer es solamente, o he dicho solamente, cambiar de personas. O sea, porque si se cambia de personas con el actual sistema, no se va a mejorar absolutamente en nada lo que es la administración de justicia. Así de simple y llanamente ese es el detalle. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Te agradezco por tu tiempo. Yo creo que vamos a hacer otro programa entrando en profundidad con respecto a los privilegios y demás, pero por extensión yo creo que sería demasiado largo. Así que vamos a tener más conversaciones más adelante y te agradezco un montón. No, yo soy el agradecido, Miguel, yo soy el agradecido, créeme, soy muy agradecido. Quedo muy agradecido con tu persona, con la audiencia, y hay que seguir trabajando y luchando por el país. No, mira, hay una Muchas cosa, gracias. una cosa que voy a decir ahora yo, es que yo estoy trabajando duramente para resolver varios temas, pero voy a repetir algo que dije. Yo voy a ir tras la cabeza de los masistas y de Arce y de Evo Morales. No tengo nada que perder. Y la verdad de las cosas, yo estoy harto de ver sufrir a nuestra gente. Al igual que hay mucha gente que está harta, pero créanme que si el uno no se atreve a hablar, esta voz va a empezar a crecer. Y finalmente, da lo mismo donde estemos, siempre hay ciudadanos. Da lo mismo donde estemos, siempre vamos a llevar a Bolivia en el corazón. Todas las personas que están fuera de sus respectivos países nunca dejan de sentir recuerdo y amor por su tierra. Salvo unos cuantos medios extraños que no les importa, ¿no? Pero en general uno lleva a sus raíces donde vaya. Y vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir esbozando y construyendo. Les quiero invitar a todos ustedes a suscribirse al canal, a compartirlo y muchas gracias por su tiempo. Gracias, querido Paul, te mando un abrazo. Igualmente, hermano, a tus órdenes. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada. Gracias, mi hermano. Chao, chao. Chau, chau.